Yo soy un economista y sobre todo una persona que se cansó de ver la decadencia de este país y que decidí involucrarme y meterme en el barro de la política para lograr reconstruir este país y salir adelante y que volvamos a tener el brillo que tuvimos a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Javier, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? El déficit fiscal. Cuando vos mirás la historia Argentina desde el año 1901 hasta ahora tuvo 22 crisis. 20 tienen origen fiscal y algunas tienen mucho déficit fiscal y otras un escándalo fiscal. Y detrás de ese escándalo fiscal hay una cuestión filosófica, que es lo que yo llamo el modelo de la casta política. Digo, llamalo populismo si querés. Que te dicen que donde hay una necesidad nace un derecho. Sí. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien lo tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces ahí tenés una tensión, un cruce. La economía y el libre mercado lo resuelve vía el sistema de precio y propiedad privada. Ahora, división del trabajo, ¿me comprendés? Sí. Ahora, en el caso de los políticos eso no les gusta. A ellos no les gusta la mano invisible del mercado, les gusta la garra del Estado, la garra violenta y ladrona del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se manifiesta en déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los políticos chorros? Se financian con deuda, es decir, le tiran el problema a las generaciones futuras. Es decir, le hacen pagar la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos y a gente que no nació. Una inmoralidad. Pero Argentina, claro, como nunca arregla las cosas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Sí. Si vos mirás el caso de una vez que no se pueden endeudar más, ¿qué hacen? Emiten dinero. Cuando emiten dinero, genera inflación. Le sacamos 13,0 a la moneda. Ya le podríamos haber sacado 2. Vamos camino a sacarle 3. Por lo tanto, más, ¿no? Entonces, y cuando ya no les queda más remedio, ¿qué hacen? Suben los impuestos. Y en este modelo, vos arrancaste siendo el país más rico del mundo a inicio del siglo XX y hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo. Y tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y la verdad que si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Y todavía no terminé con la parte monetaria, que es una reforma del sistema financiero y que a la postre nos permite eliminar el Banco Central. O sea, todo lo tratan de una locura, pero ahí la discusión de eliminar el Banco Central tiene 3 aristas. Tiene una arista moral, una arista técnica y una arista política. La arista moral es, ¿vos estás a favor del robo? Claro. Entonces, cuando vos entendés que el Banco Central es un mecanismo de estafa por el cual los políticos le roban a la gente, imprimiendo dinero para financiar el déficit, ahí tenés un tema moral. Obviamente parece que a muchos políticos les parece bien robarle a la gente. En mi caso, no. Después hay una discusión técnica si es posible hacerlo o no. Ahí están los trabajos de Emilio Campo, están los trabajos que nosotros hicimos en nuestro equipo, y la verdad es que sí se puede hacer. Es más, te lo voy a poner de una manera hasta violenta a los ojos de la gente de bien. Si vos tomás al tipo de cambio paralelo, la sumatoria de la base más las LELIQs puede andar en el orden de los 35.000 millones de dólares. Ahora, la basura de los políticos están dispuestos a aprobar un presupuesto con ese déficit para seguir con la joda de la política, pero no, por ejemplo, tomar esa deuda para terminar de una vez por todas con el problema de la inflación. Te das cuenta que ahí es donde aparece el problema moral y ahí aparece el problema político. El problema no es un problema técnico, es un problema que los políticos no quieren dejar de robar. ¿Alguien puede estar de acuerdo con eso? Yo no, pero el resto de la casta política y los economistas chantas, burros, que defienden esta estafa, bueno, digamos, que Dios y la patria se los demande. Javier, ¿qué es el peronismo y qué le hizo a la Argentina?
El peronismo es la respuesta de la implementación de un sistema fascista en la década del 30. De hecho, Perón fue parte de ese mismo golpe. Y frente a ese régimen fascista que se impuso, el peronismo nació como una respuesta a esa locura. Y el problema es que cuando el peronismo llegó, en lugar de agarrar y volver a la economía de mercado, previo que fuera contaminada por los radicales a partir de Irigoyen, inventó, no sé, algo así como el helado caliente, ¿no? o el círculo cuadrado, y inventó, digamos, en lugar de ser el fascismo de dos patas, un acuerdo entre los empresarios chorros, prebendarios, y los políticos ladrones. Bueno, sumó una pata más y armó el fascismo de tres patas. A la luz de los hechos fue un fracaso. Sí, y ahora avanzamos en el tiempo. Imagínate que no sé quién es Cristina Kirchner. ¿Cómo me la presentarías? La chorra. ¿Crees que fue lo peor que le pasó al país? Sí, porque el peronismo hizo mucho daño en esta construcción del fascismo de tres patas, con muchísimos excesos. Y el kirchnerismo vino y los perfeccionó. ¿Cómo considerás que cierra su mandato Alberto Fernández? La verdad que es un gobierno deplorable. O sea, con lo cual está cabeza a cabeza con el impresentable de Alfonsín. ¿Qué representa para vos la figura de Mauricio Macri? Alguien que lo intentó y no pudo porque estaba rodeado de impresentables como son los radicales, la coalición cívica y las palomitas del PRO. Te voy a nombrar dos personas y quiero que me digas lo primero que se te viene a la cabeza de ambos. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich es una persona que a mí nunca me mintió. Y Larreta es el ser más siniestro que existe en la política. ¿Arreglarías con Patricia si rompen juntos? Yo una de las cosas que dije es que si quieren la confluencia de sectores duros y que tenemos una visión alineada con las ideas de la libertad, yo no tengo problema. O sea, lo que yo no me puedo mezclar es con los eternos perdedores y decadentes de los radichetongos, la coalición cívica la coalición cínica y digamos, las palomitas. Porque en realidad no son muy distintos al kirchnerismo. Son bastante parecidos. Lo que pasa son iguales, pero piensan igual. Pero la diferencia es que tienen buenos modales y son mucho más cobardes. Cuando este gobierno de impresentables manda a controlar los precios con la patota sindical, la crítica de Juntos por el Cambio fue que no tenían que hacerlo de esa manera, que tendrían que mandar la fuerza de seguridad. Claro. No, o sea, estás violentando el derecho de propiedad. Uno lo haces con mecanismos ilegales y el otro, en realidad, es un mecanismo legal, pero es ilegítimo. ¿Me entendés? Que sienten el mismo desprecio por el sistema capitalista. ¿O acaso de quién fue la ley de góndola? De la señora Carrió, a instancias de su niño mimado, Prat Guy, el campeón del gradualismo que le rompió el gobierno a Macri.